Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962, en Caracas, en una Venezuela que vivía una aparente estabilidad política, pero arrastraba profundas contradicciones sociales y económicas. Su nacimiento se produjo en plena Guerra Fría, un periodo marcado por la confrontación ideológica entre el capitalismo y el socialismo, que convertiría a América Latina en un territorio clave de disputa política. En ese momento, Venezuela era una democracia joven. Apenas habían pasado 4 años desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y el país estaba gobernado por Rómulo Betancourt. El nuevo sistema democrático prometía libertades y progreso, pero en la práctica beneficiaba principalmente a las élites políticas y económicas. Aunque el país se beneficiaba de los ingresos del petróleo, la riqueza estaba concentrada en pocas manos, mientras amplios sectores populares vivían en condiciones precarias. El sistema político bipartidista ofrecía orden, pero limitaba la participación real de la población. Al mismo tiempo, crecían movimientos de izquierda inspirados por la Revolución Cubana que denunciaban exclusión social y dependencia extranjera. En este contexto de prosperidad aparente y desigualdad estructural, nació Nicolás Maduro. La madre de Nicolás se llamaba Teresa. Era una mujer buena, dedicada a su casa y a sus hijos. De origen falconiano, el padre de Nicolás fue Nicolás Maduro García. Fue dirigente de Acción Democrática, partido de tendencia socialdemócrata. Con el golpe de Estado de 1948, que derrocó al gobierno de Rómulo Gallegos, y la instauración de la dictadura militar, Maduro padre pasa a la resistencia. Nicolás Maduro hijo, deportista por naturaleza, se hace un excepcional jugador de béisbol, donde destaca por sus grandes habilidades en el picheo. Al crecer, Nicolás dedica cada vez más tiempo a la lucha social, ingresando al movimiento estudiantil que busca reivindicaciones y se enlaza con las grandes luchas de la izquierda. Mantiene una relación familiar estrecha y disfruta de las bondades de la región capital. Tras dejar la educación formal, trabajó como conductor de autobús para el sistema de transporte de Caracas, donde pronto se destacó no solo por su trabajo diario, sino por su capacidad de organización. Fue entonces cuando se convirtió en representante y luego líder sindical. En los años 90, Nicolás conoce la paternidad con el nacimiento de su único hijo, Nicolás Ernesto. Nicolás ha contado varias veces cómo, desde que coincidió con Cilia, ha construido con ella un equipo para todas las tareas, la familia y la política. Mientras Maduro consolidaba su papel como dirigente sindical, el nombre de Hugo Chávez comenzaba a resonar con fuerza en Venezuela. Chávez, un oficial del ejército que había encabezado un fallido intento de golpe de Estado en 1992. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Fue encarcelado y desde su movimiento surgió una nueva fuerza política de izquierda. Maduro, ya activo en grupos políticos de izquierda como la Liga Socialista y más tarde el Movimiento Bolivariano, se sumó con entusiasmo a la campaña por la liberación de Chávez tras su prisión. Tras su liberación en 1994, Hugo Chávez inició una carrera política que lo llevó a ganar las elecciones presidenciales de 1998 y asumir el poder en 1999. Durante su gobierno, consolidó un nuevo proyecto político y promovió a figuras de confianza dentro de su entorno. Entre ellas, destacó Nicolás Maduro, quien comenzó como diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores. En 2012, ante el deterioro de su salud, Chávez nombró a Maduro vicepresidente y lo señaló públicamente como su sucesor. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Yo no te voy a dejar el camino libre. Vas a tener que derrotarme con votos, porque yo voy a pelear por este país.
Cuésteme lo que me cueste. Están derrotados antes de empezar la propia campaña electoral, porque nuestro pueblo, el 14... Maduro asumió la presidencia y fue electo formalmente ese mismo año. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, su gobierno ha estado rodeado de polémica. Mucha gente, dentro y fuera de Venezuela, considera que varias de sus elecciones no fueron limpias ni justas. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los... La de 2013 fue muy cerrada y estuvo llena de denuncias de irregularidades. ¡Venga para que vea! ¡Prepárate! ¡Prepara las maletas! ¡Que te va a llegar tu... A human tragedy. Combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. Y en 2018 directamente fue rechazada por gran parte de la comunidad internacional porque no hubo verdadera competencia ni garantías democráticas. El 23 de enero de 2019, Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente interino de Venezuela, argumentando que Nicolás Maduro ocupaba el cargo de forma ilegítima tras las elecciones de 2018. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Su objetivo declarado era lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. En pocas semanas, más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, True and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back here. Canadá, la mayoría de la Unión Europea y varios países de América Latina reconocieron a Guaidó como presidente interino. Sin embargo, no logró el control efectivo del Estado, que permaneció en manos de Maduro y las Fuerzas Armadas. Hay quienes quieren desde el exterior una confrontación armada entre venezolanos para justificar una intervención del país, para justificar el peor escenario, para que el imperio meta sus garras dentro de Venezuela. Además, su gobierno ha sido señalado muchas veces por corrupción, sobre todo por el manejo de la empresa petrolera PDVSA, donde se habla de miles de millones de dólares perdidos por robos y malos manejos. A todo esto se suman acusaciones de abuso de poder, represión y control de las instituciones. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las consecuencias sociales y económicas han sido muy duras para la mayoría de los venezolanos. En lo social, millones de personas han tenido que emigrar por la falta de oportunidades, la inseguridad y la caída del nivel de vida, lo que ha separado familias y ha dejado comunidades enteras vacías. También se han denunciado persecuciones políticas, detenciones arbitrarias y presiones contra opositores, periodistas y personas que protestan. En lo económico, el país ha sufrido una crisis profunda, hiperinflación durante varios años, salarios que no alcanzan para vivir, escasez de productos básicos y el colapso de servicios como la electricidad, el agua y la salud. La mala gestión, la corrupción y la dependencia del petróleo han hecho que la economía se deteriore cada vez más, empobreciendo a la población, mientras una pequeña élite cercana al poder ha logrado mantenerse o incluso enriquecerse. Enero del 2024 inició con la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo a María Corina Machado como candidata presidencial en las elecciones primarias. Ni de elección en lo que resta de vida. La terrorista está inhabilitada de por vida ya. Un nuevo nombre entró en escena, Edmundo González Urrutia, para las presidenciales. El 28 de julio de 2024, Venezuela vivió unas elecciones presidenciales que se suponían decisivas para su futuro, pero que se convirtieron en una nueva crisis política y de credibilidad democrática. El Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el oficialismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro,
Sin embargo, la elección estuvo marcada por acusaciones de irregularidades, falta de transparencia y restricciones a observación electoral. Por ciento de los votos de esta elección. Nicolás Maduro, el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y organismos como Carter Center afirmaron que el proceso no cumplió con estándares democráticos y no puede considerarse legítimo. La oposición, respaldada por actas y conteos paralelos, sostuvo que otro candidato había obtenido más apoyo real, generando protestas masivas dentro del país y rechazo internacional de varios gobiernos que exigieron auditorías y transparencia. ¡Queremos salir de esto! ¡Pura pobreza! Una furia popular que ha despertado y que ha arremetido con todo lo que huele a chavismo, tumbando 2 de sus estatuas en las ciudades de Coro y La Guaira. El país despertó al día siguiente con el mismo gobierno, pero con una crisis política aún más profunda. Hemos contenido. Nos vamos a descubrir capturarnos y nosotros de esta salimos victoriosos. Una vez más salimos victoriosos. Tras las polémicas elecciones del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro se mantuvo en el poder pese a las fuertes denuncias de fraude de la oposición y el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. War! Estudien. Listen to me. War! War no! Never war! Sin embargo, su tercer mandato terminó abruptamente el 3 de enero de 2026 durante la operación Absolute Resolve. En una incursión militar ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas, Maduro fue capturado en su residencia y trasladado de inmediato a Nueva York. Los motivos de esta detención se centran en cargos federales por narcoterrorismo, tráfico de armas y conspiración. La administración de Donald Trump justificó la operación militar, argumentando que Maduro no poseía inmunidad diplomática al considerar su reelección de 2024 como ilegítima, tratándolo legalmente como un fugitivo de la justicia. Actualmente, Maduro se encuentra bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El 5 de enero de 2026 compareció ante una corte en Manhattan, donde se declaró no culpable de todos los cargos. Mientras tanto, en Venezuela, el poder ha sido asumido de forma encargada por Delcy Rodríguez, en medio de un clima de máxima incertidumbre política y una fuerte presencia militar en las calles. Sí, paz.